a gran distancia de la instalación, manejando una garra mecánica. Cuando el elemento combustible se cae, se genera un problema de 3 pares de narices y a lo mejor se demoran 7 días o 8 días la recarga, y nadie puede acceder a la zona cercana porque el nivel de radiactividad es tan alta que cualquier persona que accediera a esa zona en pocos minutos tendría una dosis radiactiva que le garantizaría un cáncer. Esos son los productos de fisión. Pero junto a los productos de fisión se produce una reacción secundaria, no deseada, pero inevitable. Cuando el átomo de uranio 238, casi idéntico desde el punto de vista químico al átomo de uranio 235, pero diferente desde el punto de vista físico, colisiona con un neutrón, lo que ocurre es que el átomo de uranio lo capta y se convierte, después de una serie de procesos, en plutonio 239. El plutonio es un material que no existía en la naturaleza antes de la acción humana, salvo en pequeñas trazas en un sitio muy recóndito, ¿no? No existía, ¿no? Lo hemos construido los humanos por primera vez. Y es un material profundamente radiactivo. La milésima parte de un miligramo, se lo voy a repetir. Imagínense lo que es un gramo, es nada. Un miligramo hay que dividir por 1000, pues tienen que volver a dividir por 1000 otra vez, ¿eh? La milésima parte de un miligramo de plutonio inhalado produce cáncer, con seguridad. Por tanto, el plutonio que se produce en las centrales nucleares, que son varios kilos, desde 1 kilo hasta 10 kilos, dependiendo del tipo de central nuclear y del sistema de explotación, es suficiente como para envenenar, si se repartiera equitativa e igualitariamente al conjunto de la humanidad. Hay un problema adicional, y es que el plutonio tarda mucho tiempo en descomponerse radiactivamente, y no conocemos ningún procedimiento de forzar ese proceso. Si uno tiene 1 kilogramo de plutonio, necesita que pasen 24.400 años hasta que por desintegración radiactiva se le convierta en medio kilo. Otros 24.400 años para que por desintegración radiactiva se convierta en 1/4. Otros 24.400 para 1/8 y así. Si ustedes se dan cuenta, una central que produzca 2 kilos de plutonio, de las que menos producen al año, que tiene que ese material permanecer aislado de los seres vivos durante, si les he dicho que se tiene que reducir en gran cantidad, varios cientos de miles de años. Ese es el problema de la gestión de los residuos radiactivos. Y es un problema que no ha sido resuelto hasta la actualidad a satisfacción por ningún país del mundo. Por mucho que digan, no existe ningún país del mundo, cuando ya llevamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial de experiencias con centrales nucleares, que haya conseguido gestionar sus residuos radiactivos de alta actividad. Y es precisamente porque gestionar los residuos de alta actividad es asegurar que durante cientos de miles de años estos residuos van a permanecer aislados de los seres vivos. Y claro, cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, de Jesucristo para acá hay 2011 años, se da cuenta de que, claro, es que el legado que le estamos dejando por usar la energía nuclear a las generaciones venideras es ciertamente mortífero. Es completamente irracional la producción de este tipo de residuos, que más de 60 años después de generarse, todavía no se sabe resolver su gestión de manera satisfactoria en ninguna parte del mundo. Esta es la primera parte, que son los residuos radiactivos de alta actividad. Te resumo lo que acabo de decir. Son fundamentalmente productos que contienen productos de fisión, átomos más pequeños que el átomo de uranio que se han obtenido de la ruptura, muy radiactivos en los primeros años, y átomos como el plutonio, al que técnicamente se les llaman transuránidos, que son activos durante cientos de miles de años. Y la gestión de estos residuos es mantenerlos alejados de los seres vivos durante el tiempo que están activos. Gestión titánica que al día de hoy ningún país del mundo ha sido capaz de resolver. Segunda cosa, ¿cómo afecta la radiactividad a la salud? Uno tenía cierto sentido del ridículo cuando en los debates que surgieron después del accidente nuclear de Fukushima, catedráticos de universidad que saben bien de qué hablan, es decir, que mienten, decían que, por ejemplo, no había muerto ninguna persona en el entorno de Fukushima. A mí me gustaría aclararles, si es posible en poco tiempo, cómo funciona esta cosa. Miren ustedes, hay distintos tipos de exposición radiactiva. Si aquí tenemos un material radiactivo, que por cierto, nadie de ustedes sería capaz de detectar, ni ustedes ni yo, no crean que es un problema que no tenemos ningún tipo de órgano capaz de detectar la radiactividad. Nosotros tenemos varios mecanismos para contaminarnos, uno por exposición externa, si lo tenemos ahí,
Si resulta que imprudentemente yo pongo el dedo y hago así, entonces ya lo estoy inhalando, o si me lo pongo en la boca, lo estoy ingiriendo, o si me toco una herida, lo estoy metiendo dentro. Entonces ahí se produce lo que se llama exposición interna, contaminación. Y evidentemente la contaminación interna es más grave, porque la desintegración radiactiva se produce en el interior de nuestro organismo y la incidencia sobre nuestro cuerpo es mucho mayor. Primera cosa, las distintas formas de exposición que he intentado explicarles lo más rápidamente de lo que puedo. Segunda cosa, efectos biológicos de la radiactividad. Si uno mira cualquier libro de protección radiológica, se encuentra con que se habla de dos tipos de efectos. Efectos a corto plazo, que son los que se producen en menos de un año. Estos efectos a corto plazo solo se producen cuando las dosis radiactivas que se reciben son extremadamente altas. Son, por ejemplo, los efectos que provocaron la gran mortalidad que produjeron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Son los efectos que sufrieron los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl cuando fueron no avisados por las autoridades de la gravedad del accidente a apagar el incendio y estuvieron exponiéndose a la radiactividad en vivo y en directo y salvando nuestras vidas, por cierto. Pagaron con la suya, salvaron las nuestras, ¿no? El asunto que hay es que estos efectos solo se producen cuando las dosis son muy altas. Afortunadamente, las dosis son muy altas solo en condiciones muy extremas, como las que les digo, que les tiran una bomba atómica o que se produce un accidente nuclear y ustedes tienen que estar encima de la central nuclear para intentar detener el accidente y salvar otras vidas, y pagan con la suya, ¿no? Pero cuando no ocurre esto, las dosis son más bajas y los efectos se les llama estocásticos o probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no se puede saber a una dosis radiactiva, a una cantidad de radiactividad que nos afecta, si vamos a sufrir algún daño o no lo vamos a sufrir. Si María y yo recibimos la misma dosis y resulta que en mi familia hay una cierta predisposición genética a contraer cáncer, los dos hemos recibido la misma, pero probablemente ella, que es una persona sana, con no antecedentes personales de cáncer, pues probablemente consiga recuperarse. Yo con la misma dosis voy a sufrir efectos biológicos que probablemente acaben desencadenando la muerte. A estos efectos se les llama, por tanto, estocásticos. Depende de su propia tradición biológica, depende de cómo sean ustedes, de si tienen predisposición o no la tienen. Si no la tienen, quizás se salven, si la tienen, probablemente mueran. Estos efectos tardan más tiempo en producirse, y son muy graves. Entonces, cuando los catedráticos de universidad que hablaban de Fukushima decían que no había muerto nadie, y fíjense que no llevamos ni un año desde el accidente de Fukushima, mentían como bellacos. Es evidente que no iba a morir nadie. El problema es si va a morir ahora. Es si por las dosis radiactivas que están ingiriendo va, con el paso del tiempo, a producirse efectos biológicos. Porque los efectos biológicos, en definitiva, la radiactividad lo que hace es una descarga de energía en el interior de las células. Las células, con el paso del tiempo, pueden reproducirse de manera anómala y generar un tumor. Pero esto no se produce inmediatamente, se produce con el paso de los años. Y, por ejemplo, las leucemias empiezan a aparecer al cabo de los 2 años, alcanzan su valor máximo al cabo de los 7 años y desaparecen al cabo de las 15. Y otros tipos de cáncer